de algunos estadísticos, de la media muestral y de la proporción muestral, que son las distribuciones más importantes. Después vamos a ver de otras variables aleatorias que no vimos anteriormente, pero que necesitan para poder estimar parámetros a través de intervalos de confianza. Entonces, ¿todos me escuchan bien? Comenzamos. Vamos entonces a la presentación. Vamos a resolver algunos ejercicios de la guía también. Bueno, esto es para recordar nada más, porque ahora aparece una nueva noción de población, pero esto para recordar si cuando dieron estadística descriptiva que denominábamos población, a la totalidad de las observaciones, tamaño de la población, al número de observaciones. O sea, la población no es, porque no, ojo que totalidad de las observaciones no me refiero a la muestra, sino a de dónde se extrae la muestra. Tamaño de la población, si ustedes recuerdan, ¿sí? Al número de elementos de la población. La población podía ser finita, también podía ser infinita, ahí tienen algunos ejemplos, pero eso ya se vio en estadística descriptiva, así que lo recordarán. Y acá, ya que ahora tienen noción de lo que es una variable aleatoria y que esa variable aleatoria posee una función de distribución de probabilidad, entonces se considera que cada observación de una población es un valor que asume la variable aleatoria. Y esa población obviamente ya tiene, al tener asociado una variable aleatoria, yo puedo decir que tiene una distribución también asociada a una distribución de probabilidad. Por lo tanto, ahora generalmente se habla de población binomial, de población normal, de población exponencial, pero generalmente más binomial normal, porque van a ver que las variables que más se presentan son la binomial y la normal. Entonces, uno se refiere a una población de acuerdo a su distribución. Por eso es que le voy a decir población binomial o población normal, justamente por la razón de que ahora una población se puede asociar con una variable aleatoria. ¿Por qué razón? Porque cada elemento de la población se puede considerar como un valor que asume la variable aleatoria. Digamos, esto sería lo nuevo. Muchos definen población, se dice que es una variable aleatoria. Y bueno, la importancia del muestreo y de la importancia de la distribución muestral. Nosotros ya hemos visto la parte de estadística descriptiva, que es el análisis de una muestra. Vimos el cálculo de probabilidades, que es toda la definición de probabilidad, las propiedades derivadas de los axiomas, vimos lo que es variable aleatoria, las diferentes variables aleatorias, o sea, vimos toda la parte de cálculo de probabilidades, y ahora viene la otra parte de la estadística, que es la estadística inferencial, la cual se ocupa ¿cómo decirle? Se ocupa de hallar los parámetros, o no de hallar, nunca se van a hallar porque el parámetro siempre es desconocido, pero de aproximar el valor de un parámetro. De esa manera puedo extraer conclusiones respecto de una población. Entonces se usa la inferencia porque no, si ustedes recuerdan, creo que les di en estadística, estaba en el apunte, de las ventajas de realizar un muestreo sobre un censo, que ahora les voy a recordar. Como no se puede acceder a todos los elementos de la población, lo que uno hace es un muestreo, para lo cual extrae una muestra aleatoria. Y a través de la inferencia estadística, nosotros vamos a utilizar los estadísticos
de la muestra para poder aproximar los valores de los parámetros. Bueno, y ahí les puse un ejemplo de la razón, de una de las razones por las que se realiza un muestreo y no un censo, para cuando uno quiere controlar la cantidad de componentes activos en un remedio, solo realiza un muestreo para extraer una pequeña muestra y ver si el producto tiene los componentes activos de acuerdo a lo que se indica. Porque si no, si hacen un censo van a tener que destruir toda la producción. Entonces, se realiza un muestreo para tener lo que se denomina una muestra aleatoria, o sea, un subconjunto de observaciones de la población. Bueno, y acá rápidamente vemos lo que es un censo contra lo que es una muestra. El censo es costoso, en cambio la muestra es de bajo, o sea, está involucrado el costo para hacer el muestreo. Acá en realidad es muestreo, muestreo. Ahí está. Bueno, estas son las razones: costoso, el censo es costoso, se tiene que utilizar muchos recursos humanos, por eso justamente es costoso, una organización compleja, dura para obtener la información, se tiene que procesar durante mucho tiempo debido a la cantidad de resultados que se obtiene y por supuesto los resultados que se obtienen son precisos, porque están estudiando a toda la población. El muestreo es de bajo costo, pocos recursos humanos, la organización más medianamente compleja. Y bueno, las conclusiones las pueden obtener en un corto periodo de tiempo. Y los resultados, siempre y cuando sea correcto el muestreo que se aplicó, entonces los resultados van a ser precisos. Bueno, y esto para recordarle lo que es una muestra, un subconjunto de la población. Y después lo otro, la que yo les dije. Y en el tercer punto es que cuando uno realiza, porque hay distintos tipos de muestreo para poder extraer una muestra. Yo les voy a nombrar, pero acá en la clase está bastante detallado cómo es el proceder de cada uno. Pero yo les voy a nombrar y vamos a ir directamente a las distribuciones de los estadísticos. Bueno, el muestreo que ustedes tienen que seleccionar tiene que ser el muestreo adecuado dependiendo de la unidad elemental sobre la cual van a hacer el estudio, ¿sí? Y qué tipo de estudio también, y qué variable también, o sea, dependerá de muchos factores el muestreo que vayan a hacer. Existen distintos tipos, yo le puse 4 en el apunte, pero hay mucho más. Lo que tiene la importancia es que no pueden sobreestimar ni subestimar cuando realizan un muestreo. Por ejemplo, si ustedes saben que en una población el 50, creo que puse en el ejemplo ahí, tienen uno más adelante, que en una población el 50% son 55, vamos a poner, 55 creo que les puse, 55% son mujeres y 45% de la población son varones. Muy bien, quieren hacer un estudio de la presión arterial o de cualquier dolencia en particular. Yo les puse en los ejemplos presión arterial. Muy bien. Pero saben que la presión arterial por la dolencia afecta teniendo en cuenta el sexo. ¿Qué significa eso? Que puede ser que afecte más a los varones o afecte más a las mujeres. Ustedes realizan un muestreo y
deciden a una muestra de, pónganse una muestra de, y una población, pónganle una muestra de 200 individuos. 50% varones y 50% mujeres. O sea, 100 varones y 100 mujeres. Pues bien, ahí hay sesgo en la muestra que ustedes han sacado. ¿Por qué razón? Porque saben de antemano que el 55% de la población son mujeres y el 45% son varones. Entonces, al extraer la muestra de 200 de tamaño igual a 200, si ustedes decidieron que haya 50 y 50, 50% y 50%, están sobreestimando al número de hombres. Entonces, eso es lo que no debe haber cuando uno realiza un muestreo. Entonces se dice, bueno, si ya de antemano saben el porcentaje, o sea, la proporción de varones y de mujeres que existe, entonces, si yo decido sacar una muestra de tamaño 200, tiene que ser el 45% de 200 tienen que ser hombres y el 55% mujeres. Entonces adecuo y tengo que seleccionar de acuerdo a la proporción que existe en la población. Después también hay que tener en cuenta de que no puedo tampoco, si quiero analizar la presión o a ver que puede ser cierta dolencia, ahora con el dengue, quiero analizar a quién afecta el dengue. Voy a hacer una muestra para ver en qué porcentaje está afectada la población. Bueno, en Corrientes. No pueden extraer una muestra de una sola localidad. Tiene que ser una muestra aleatoria de cada localidad de la provincia de Corrientes, teniendo en cuenta la proporción de habitantes en cada localidad. Si ustedes quieren estudiar el impacto del dengue en la provincia de Corrientes. Profe, disculpe, quedó una diapositiva de muestra. ¿Está? No tiene que tener sesgo, se dice en esos casos. No tiene que tener sesgo la muestra. Y bueno, por eso es que siempre la muestra tiene que ser aleatoria. Que todos puedan tener la misma, o sea, todos los elementos de la población tengan que tener la misma posibilidad de ser seleccionados para la muestra. Eso significa la muestra aleatoria. Bueno, el muestreo es el proceso que uno realiza para seleccionar una muestra de una población. Bueno, y acá, a ver, esto, bueno, esto después lo ven. Importancia del muestreo, bueno, muestreo probabilístico del muestreo probabilístico y no probabilístico. El probabilístico es lo que le acabo de decir, que todos los individuos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, cosa que no sucede en el no probabilístico. La selección no se realiza a través del azar. Y bueno, del muestreo probabilístico van a leer el muestreo aleatorio simple, que es el más simple, tal como lo dice, el más simple de todos. Lo que tiene es que ustedes tienen que tener, digamos, una cierta desventaja, aunque muchos dicen que igual se puede llevar a cabo el muestreo aleatorio simple, que ustedes tienen que tener una lista con todos los individuos de la población. Entonces, mediante algún método que puede ser la tabla de números aleatorios o a través de la calculadora que tiene también la selección de números aleatorios, como cada individuo de la población va a tener un cierto número, porque ustedes tienen que tener la lista de los individuos enumerados,
Y bueno, y a través de un sistema en el cual se extraen números aleatorios, van extrayendo la muestra de esa lista donde están todos numerados los elementos de la población. Bueno, después van a mirar esto. El muestreo estratificado, como su nombre lo dice, a ver si en el gráfico mejor, acá. Estratificado, la población la divide Profe, en estratos. profe, ¿me escucha? Que pueden ser, dependiendo, como ya vimos nosotros, en el ejemplo de la cierta dolencia que afecta más en varones que en mujeres, entonces los estratos están divididos de acuerdo al sexo. Pueden estar también los estratos divididos de acuerdo a la edad. Puede ser una dolencia que afecte a personas que estén dentro de un cierto rango de manera más que a otras personas que estén en cierto otro rango menos, y en otro rango no le afecte. Entonces ahí tendrían estratos de acuerdo a la edad. Siempre depende de la variable en estudio los estratos que van a aplicar, y por supuesto de la teoría, que también se sabe de que se afecta digamos que esa variable aleatoria está relacionada con otros factores, con otras variables, entonces tengo en cuenta eso para poder hacer los estratos. Y el estratificado dice, bueno, se divide en estratos la población de acuerdo a lo que creo conveniente, y dentro de esos estratos se realizan muestreos aleatorios simples, o sea, se enumera esta población y a través del muestreo aleatorio simple se selecciona una muestra de cierto tamaño. Ese tamaño N1 va a depender de lo que implica o sea, de la proporción de este estrato dentro de toda la población. Después tenemos el conglomerados. Acá está. Conglomerado es, el investigador tiene una gran cantidad de conglomerados, pero resulta ser que este conglomerado, que puede ser, generalmente se usa en esto para cuando uno hace un análisis geográfico, estadístico geográfico. Los conglomerados pueden ser ciudades o pueden ser regiones. Entonces, se divide, supónganse que yo quiero hacer algún análisis de cierta variable en toda la Argentina. Entonces, puedo dividir, cada ciudad sería un conglomerado, cada provincia sería un conglomerado, o cada región de la Argentina puede ser un conglomerado. Una vez que se definen los conglomerados, puede ser que haya 2 o 3 conglomerados que tengan condiciones similares. Entonces, de esos 3 me quedo con uno. Entonces, voy a tener, digamos, de estos conglomerados, y ojo, algunos dicen pero es medio difícil que decide hacer conglomerados de tal manera que sean similares y luego realiza un muestreo aleatorio simple de los conglomerados, pero el problema es que puede haber que los conglomerados, en Argentina las provincias no todos tienen las mismas condiciones sanitarias, económicas y de población, ¿sí? Hay entre una provincia y otra, sobre todo las del norte, tienen ciertas condiciones económicas, sanitarias, educativas muy diferentes a las del centro, a las del sur. Entonces, muchos dicen, dividamos la teoría de muestreo de estos conglomerados, supuestamente similares, se extrae una muestra aleatoria simple de M conglomerados. Pero si yo extraigo una muestra aleatoria simple, deberían todos estos conglomerados tener condiciones similares. Y luego la teoría dice, pero después en la práctica esto va cambiando. Después de estos conglomerados, por ejemplo, de esta ciudad que quedó seleccionada, se realiza un muestreo aleatorio simple eligiendo ciertos individuos.
De esta otra ciudad que fue seleccionado se realiza un muestreo aleatorio simple para extraer ciertos individuos. Y así voy haciendo. Eso es lo que es el muestreo por conglomerados. Es diferente al estratificado porque la población se divide en estratos. En Argentina yo, si quiero estudiar la presión arterial o otra dolencia y veo que el factor sexo está involucrado, toda la Argentina divido en dos estratos, varón y mujer. O si quiero estudiar en la provincia de Corrientes, para hacer un recorte, en la provincia de Corrientes divido en varón y mujer. Pero si quiero estudiar otra dolencia, bueno, divido por localidad. Ahí estoy haciendo por conglomerado. Y por último, el sistemático. Bueno, el sistemático lo que hace es similarmente a lo de la población, al simple, al muestreo aleatorio simple. Hace, por supuesto, ordena los elementos, o sea, le da ciertos valores, ordena los elementos dependiendo de qué es lo que ustedes quieran analizar, y lo que están queriendo analizar está influenciado por el sexo, por la edad, por la situación económica, dependiendo. Entonces todos los individuos de la población están en una lista y van seleccionando una persona siguiendo un orden. Por ejemplo, o sea, se sigue todo un proceso y se decide que se va a tomar a la segunda persona. Comienzo, se toma la segunda persona. Se decide empezar a seleccionar a partir de la segunda persona o del segundo individuo. Y de ahí en más cuento 10 lugares y vuelvo a seleccionar a otra persona. De ahí en más cuento 10 lugares y selecciono a otra persona. Es como que va seleccionando, pero teniendo un orden. Cada 10 toma una, cada 10 toma una. Ese sería el muestreo, es sistemático. Bueno, eso es para que tengan una idea. Si más detallados van al apunte, cualquier cosa me preguntan si no entiende, pero le traté de poner todo con ejemplo como para que entiendan. Uno de los, para que entiendan, cuatro de estos muestreos, los más comunes en la bibliografía, les digo. Después aparecen otros tipos de muestreo, algunos hacen una mezcla de estos muestreos, todo dependiendo, ya les digo, todo dependiendo de con qué población van a trabajar, qué variable van a estudiar y qué factores afectan a esa variable. Bueno, muestra aleatoria. ¿A qué se denomina muestra aleatoria? A una sucesión de n variables independientes e idénticamente distribuidas. Entonces ustedes, x1, x2, xn. Pnsn está indicando el tamaño de la muestra. Variable, una muestra aleatoria de tamaño n. Va a ser aleatoria esta sucesión de variables siempre y cuando x1, x2, xn sean variables independientes. Y si tienen la misma función de distribución. ¿Qué significa? Si todas son binomiales, si todas son normales, si todas son exponenciales, eso significa que tengan la misma función de distribución. Porque ahora en más vamos a trabajar con muestras. Y a esas muestras las vamos a llamar muestras aleatorias. O sea, lo que uno selecciona de una población es una muestra aleatoria. Veamos, acá con un ejemplo trato de mostrarle lo que es un estadístico. Aunque ustedes ya tienen noción
pero porque ya en estadística descriptiva trabajaron con la media aritmética, con la mediana, con la moda, con la varianza, con la desviación típica, con el coeficiente de asimetría, todo eso eran estadísticos, porque son medidas que se extraen de una muestra. Pero les puse la proporción muestral porque creo que esa en ningún momento se trabajó, o si por ahí algún ejercicio se habló nada más de la proporción muestral. A ver. ¿No se ve nada, chicas? No se ve. ¿Dónde me quedé? No se escucha nada y no se ve nada. Pero miren que yo no tengo eco. Con un eco no sé qué eco puede ser, chicas. Chicos, no sé qué fue eco. Estoy, miren, con las puertas y ventanas totalmente cerradas. Sí, tengo a mis dos perras durmiendo. En cualquier momento, si por ahí gritan ellas, pero no tengo nada. El muestreo pasé rápido, cosa de que más o menos le iba hablando de lo que era el muestreo aleatorio simple, el estratificado, el por conglomerado y el sistemático, le dejo para que lean ese material, después en todo caso me preguntan y vemos otros ejemplos como para que entiendan. Aunque por cada muestreo yo dejé un ejemplo, porque hay veces con toda esa parte teórica de cómo hacer la selección de los individuos que van a integrar la muestra, es medio que por ahí no se entiende mucho, pero con el ejemplo está bastante entendible cómo se seleccionan los elementos de la muestra. Y yo lo que quiero que entiendan bien de ahora en adelante es desde donde estoy, desde muestra aleatoria. Bueno, dicen que ven y escuchan cualquier cosa, Bueno, vamos a ver. Ahí. Partimos acá de muestra aleatoria. Sucesión de variables independientes e idénticamente distribuidas. Nos quedamos acá. Lo que sería un estadístico, que ya les dije que ustedes ya vieron en estadística descriptiva, porque todas las medidas descriptivas son estadísticos. Y que acá les voy a dar la idea de proporción muestral, que es lo que no vieron anteriormente. Entonces, lo muestro a través de un ejemplo. Que quieren extraer alguna conclusión respecto a la proporción de consumidores de café en Argentina que prefieren cierta marca de café. ¿Sí? Hay varias marcas, pero ustedes están interesados en averiguar la proporción de consumidores de café de una marca. Supuestamente están en el marketing de la empresa y están interesados en saber la proporción de la marca de café de la empresa para la cual trabajan. Obviamente que ustedes no van a poder, de que van a poder, pero le va a salir un dineral y un tiempo estar preguntando a cada argentino que consume café, por supuesto, bueno, ahí, pero igual van a tener que preguntar, salvo el rango de edad, no van a preguntarle a menores de 12 años, supongo, de 14, interrogar a cada consumidor de café para ver qué café le gusta, qué café prefiere.
Si hacen eso, obviamente van a tener el valor del parámetro, que es la proporción poblacional, y para qué hago inferencia. Pero eso no se suele hacer. Entonces lo que se hace es, siempre, para toda esta parte de preferencia, para analizar la preferencia de cualquier producto a nivel nacional, lo que se hace es seleccionar una muestra aleatoria lo suficientemente grande y obviamente seleccionando un muy buen tipo de muestreo, ¿eh? Entonces, lo que se calcula es la proporción muestral, porque de esa muestra que se selecciona, se observa cuántos de ellos prefieren a esa marca de café. Entonces, lo que se extrae es la proporción muestral de personas que prefieren esa marca de café. Y la proporción muestral, que se la denota con P sombrero, es la que se utiliza para realizar inferencias respecto al valor que asume el parámetro poblacional, que va a ser ¿quién? P minúscula, que es la proporción poblacional. Entonces, fíjense, si la proporción muestral P sombrero va a asumir un valor que va a depender de los valores que se observaron en la muestra aleatoria. Porque supónganse, 100 personas o 1000 personas fueron seleccionadas, o sea, se seleccionó una muestra de tamaño 1000 y resultaron que 250 prefirieron esa marca de café. Entonces, ¿cuál es la proporción muestral? 250 sobre 1000. Entonces, ahí se ve que el sombrero depende de los valores observados en la muestra aleatoria. Entonces, P sombrero, al depender de los valores observados de la muestra que se extrajo de una población, se dice que P sombrero, el estadístico, es un valor de una variable aleatoria. Y la variable aleatoria es P mayúscula. Pero nosotros siempre vamos a usar P sombrero nomás para no iniciar para no estar trabajando con tanta notación, pero lo correcto es que P sombrero es el valor de una variable aleatoria que se denomina P mayúscula, imprenta. Pero nos vamos a quedar con P sombrero nomás, ¿sí? Porque después si involucramos ya se hace una mezcla con tanta notación, pero por las dudas, si por ahí leen, es correcto. Entonces, esta variable aleatoria se llama estadístico. Entonces, aparece una nueva definición de estadístico, como había aparecido una nueva definición de población. Estadístico es cualquier función de las variables aleatorias que forman una muestra aleatoria. Se llama estadístico. Antes estadístico, ¿qué era? Un valor que se obtiene de una muestra. Ahora es, dada una función de variables aleatorias que forman una muestra, a esa función se llama estadística. Bueno, y acá ya vamos a ver vamos a entrar a mirar las distribuciones muestrales. Las distribuciones, o sea, ¿qué son las distribuciones muestrales? Son las distribuciones de un estadístico. Las distribuciones de probabilidad de un estadístico. Vamos a ver la distribución de la media muestral, la distribución de la proporción muestral, dependiendo si la muestra es grande, si la muestra es chica, si la muestra se realiza con o sin reemplazo. Bueno, a ver, pero antes de eso, bueno, esto acá. Teorema central del límite. Es un teorema
bastante importante porque hay varios teoremas central del límite. Dice teorema del límite central o teorema central del límite, pero lo correcto es teorema del límite central. Tiene distintas traducciones. Y van a ver que hay diferentes teoremas. Yo seleccioné este teorema del límite central, ¿por qué? Porque me habla de la distribución de la media muestral. Fíjense, dice, sea X1, X2, Xn una muestra aleatoria con media muy varianza sigma al cuadrado. Si n es suficientemente grande, que significa que n tiende a infinito, entonces la media muestral tiene aproximadamente distribución normal, de manera tal que la media, o sea, la esperanza matemática de la media muestral coincide con la esperanza de la variable en cuestión. O sea, la esperanza de X raya es igual a la esperanza de X, que es ¿quién? Mu, la media poblacional. O sea, la esperanza de la media muestral coincide con la esperanza de la variable. ¿Sí? Después, la varianza de la media muestral obviamente no coincide con la varianza de la variable aleatoria que representa la población. Es igual a la varianza de la variable aleatoria que representa la población, pero ponderada por el tamaño de la muestra. Por eso que está dividido n. Después van a ir viendo con una simulación y después tengo, como para que entiendan, eso de x1, x2, xn, que tal vez les resulta un tanto complejo. Esperen que voy a buscar. Que no abriese. Aquí tengo acá no. Bueno, ahora cuando encuentre les muestro. Estoy encontrando para que vean. En Excel tenía, pero lo he visto con tanta gente tener traspapeló ese archivo. A ver, otra uno, otra dos. No. Bueno, después cuando les dé algo para hacer, voy a mostrarles y les muestro. Y les van a ver. Bueno, esta es la distribución normal. O sea, la variable aleatoria que representa o asociada a la función es una variable aleatoria normal. Fíjense que la media muestral, ustedes forman, porque ustedes van, para poder formar la distribución de la media muestral, se van haciendo lo siguiente. Tienen la población. Van a tener una muestra de tamaño n igual a, pónganse, 5, bastante pequeño.
Tiene una población, no importa de qué distribución tenga la población, sea cual sea, simétrica, asimétrica, de Poisson, exponencial, no importa. Usted de esa población extrae una muestra de tamaño 5, ¿sí? Y van a sacar la media de esa población. Y ahí van a tener el primer valor que va a asumir la variable aleatoria media muestral. O sea, sacan 2, 3, 5, 6, 7. Para obtener el primer valor que va a integrar la distribución de la media muestral, ¿ustedes qué hacen? Suman esos 5 valores, dividen por 5 y ese primer valor pasa a ser valor de la distribución de la media muestral. Después, ¿qué hacen? Vuelven a tomar otra muestra de tamaño 5 y hacen lo mismo. Y obtienen el segundo valor de la media muestral. Y de esa forma van integrando, se va formando la distribución de la media muestral. Y sin importar de qué distribución venga, siempre van a ver que cuando el tamaño de la población, de la muestra va aumentando, la distribución de la media muestral se torna aproximadamente normal. Por eso que se dice ahí, aunque una variable aleatoria que representa o que está asociada a la población no posea distribución normal, ciertos estadísticos que vamos a ver más adelante, que también son considerados estimadores de los parámetros, sobre muestras elegidas al azar, sí poseen distribución normal. Por ejemplo acá, que a ver si entienden lo que les fui diciendo. Aplicación de la normal. Ahí tienen gráficamente en la parte superior. En la parte superior tienen, acá, esta es la distribución de la población, que si ustedes ven es asimétrica a derecha. Es asimétrica. Y debajo voy a ir armando la distribución de la media muestral, extrayendo de esta población muestras de tamaño 4 por ahora. Ahí voy sacando muestras de tamaño 4 y voy colocando abajo la media de esos 4 observaciones. Y obviamente, al tener estos valores, se va formando la distribución de la media muestral. Entonces, todavía no están, si ustedes miran, esta es la curva de densidad de la normal, todavía no es tan simétrica la distribución de la media muestral, la que está acá abajo. Esto que está acá, si ustedes observan, que es la desviación típica de la media muestral de acuerdo al teorema del límite central, que nos decía que la varianza era igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra. La raíz cuadrada de eso es sigma sobre raíz cuadrada de n, y lo que nos da acá es la desviación típica de la media muestral. ¿Y qué nos da esto? Nos está dando una idea de la dispersión de los datos en torno a la media muestral, que va a coincidir con la media de la población. Por eso es que... toque de vuelta. Ahí está. Lo que está en línea azul, es la media de, esto que está acá es la media de la población. Coincide con la media de
la media muestral. Ahora lo que se hace es sacar muestras de tamaño 16. Aumentamos. Entonces lo que hace es, se saca 16 valores, se obtiene la media y esa media pasa a integrar la distribución de la media muestral. Y acá ya se ve bastante parecida, ¿visto? Los gráficos, supongan acá, el histograma está aproximadamente, no tanto normal todavía. Lo que pasa es que n igual a 16 no es una muestra grande. Sin embargo, si observan la dispersión, disminuye. A la dispersión le llaman, la desviación típica le llaman también error típico. No sé por qué. Bueno, una de las cuestiones. Acá, fíjense ya, supera los 30. El tamaño de la muestra es 100. Se sacan 100 observaciones de la población, se divide por 100 y ese valor pasa a integrar la distribución de la media muestral. Vuelvo a tomar otra muestra de tamaño 100 y voy sacando. Así voy de manera tal de que todos esos valores integran la distribución de la media muestral. Y si observan, la desviación típica que me va a dar la dispersión es mucho menor. Y ahora sí es prácticamente normal. Entonces, dada una variable cualquiera, sin importar si es simétrica, asimétrica o provenga de cualquier variable aleatoria, si se extraen muestras de tamaño n, se calculan los promedios muestrales, entonces dichos promedios tienen distribución aproximadamente normal. Por esos promedios forman la distribución de la media muestral. La media de los promedios, o sea, la media de la media muestral es la misma que la de la variable original y la desviación típica disminuye en un factor raíz de n. O sea, está ponderada por la raíz cuadrada de n. Y obviamente las aproximaciones se van a hacer cada vez mejor a uno normal si n es lo suficientemente grande, cuando n tiende a infinito, se dice. Bueno, en general es n mayor a 30. Se considera una muestra grande en algunos casos. En otros casos, medio que n mayor a 100 se considera una muestra grande. Bueno, esto no va. Distribuciones asociadas a la normal. Estas distribuciones son necesarias a la hora de estimar parámetros. Por eso es que la tienen que saber y acá yo solo le comento algo de ambas distribuciones. Chi cuadrado y T-student. Hay más, por supuesto, pero solamente vamos a trabajar con estas dos. ¿Por qué están asociadas a la normal? Porque se definen en función de variables normales. Fíjense, chi cuadrado. Chi cuadrado se define como la suma de los cuadrados de n variables aleatorias que tienen distribución normal con media 0 y desviación típica 1. O sea, chi cuadrado es la suma de los cuadrados de n variables aleatorias normales estándar. Normal estándar porque son las que tienen media 0 y desviación típica 1, porque si tiene varianza igual a 1, tiene desviación típica 1. Y este n está representando a los grados de libertad de la variable chi cuadrado. ¿Qué significa los grados de libertad? ¿Cuántas variables necesiten para encontrar a chi cuadrado? N variables. Como chi cuadrado está definida como una suma de los cuadrados de variables aleatorias normales, obviamente que el campo de variación de una variable aleatoria chi cuadrada es 0 infinito, o sea, son variables que toman valores mayores o iguales a 0. No toma valores negativos. Ven que cuando trabajamos con variables normales, yo allá phi de menos 0,5 podía.
¿sí? Podía averiguar el valor que le asignaba la función de distribución de la normal 0,1 a menos 0,5, cosa que no sucede en una chi cuadrada. Chi cuadrada va a tener en cuenta los grados de libertad. Después vamos a ver la tabla de chi cuadrado como el que después conseguí otra tabla mucho más fácil de manejar. Después le pongo me parece a mí, no sé, por ahí quién le dice. A ustedes les resulta más fácil la otra tabla que les puse. De vuelta, para el cálculo de probabilidades vamos a utilizar chi cuadrado, pero chi cuadrado está tabulada igual que la normal 0,1, igual que la T-Student también. Y la curva, esta forma tiene la curva esta es la curva de densidad de una función de una variable aleatoria, de la función de densidad de una variable aleatoria chi cuadrado. Tiene esta forma, o sea que es asimétrica a derecha. Pero a medida que aumentan los grados de libertad, o sea, las variables aleatorias que forman parte del chi cuadrado, la función de densidad tiene a adoptar la función de densidad de una normal, por lo tanto, chi cuadrado, cuando n tiende a infinito, es aproximadamente normal. Bueno, y lo que es importante, bueno, la esperanza de chi cuadrado es igual a los grados de libertad y la varianza de estos n, pero lo importante de chi cuadrado que nosotros vamos a tomar es esto que está aquí. Si yo tengo una muestra aleatoria, o sea, tengo n variables independientes idénticamente distribuidas de media mu y varianza sigma cuadrado, entonces, que acá se separó, es 1 sobre sigma cuadrado por la sumatoria de esta expresión es igual. Esto que está acá es lo que me interesa a mí. N menos 1 por S al cuadrado, y este es el cociente entre N menos 1 por... Acá me faltaría, después voy a arreglar en esta diapositiva, es la varianza insesgada, la varianza muestral insesgada sobre la varianza poblacional. O sea, este cociente es lo que a mí me interesa. Decir que este cociente que relaciona la varianza muestral insesgada, porque falta el sombrerito acá, con la varianza poblacional tiene distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. ¿Y por qué digo yo que esto es lo que me interesa, que este cociente, me interesa este cociente? Porque fíjense, en este cociente está relacionado la varianza muestral con la varianza poblacional. Y la varianza insesgada es el mejor estimador de la varianza poblacional. Entonces, este cociente es importante a la hora de estimar la varianza poblacional a través de la varianza muestral. Y bueno, y este se dice, digamos, esto tiene su porqué, pero no les voy a hacer toda la demostración de dónde viene o sea, está relacionado con la varianza. Si ustedes recuerdan, como para darle una idea, pero si ustedes recuerdan a qué se definía, a cómo estaba definida la varianza de una muestra y la varianza de una variable aleatoria. ¿Recuerdan algo? Era el cuadrado de la diferencia, era la suma de los cuadrados de la diferencia de cada valor observado y la media muestral cuando dimos muestra, o la esperanza matemática cuando vimos con variable aleatoria. Bueno, tiene todo un porqué, pero no vamos a dar teoría de la medida acá. Entonces yo me quedo con este cociente. Tengan en cuenta este cociente. Y bueno, por eso es que chi cuadrado se utiliza, la distribución chi cuadrado vamos a utilizar a la hora de estimar la varianza poblacional.
Después viene la otra distribución asociada a la normal, y la distribución t-student, que es un cociente de dos variables aleatorias, una normal y otra chi cuadrado. Entonces, fíjense, la variable t-student se define como el cociente de una normal, y no cualquier normal, z ya les puse, es una normal 0,1, y una chi cuadrada, por más que sea raíz cuadrada, pero es una chi cuadrada. Y t va a tener los mismos grados de libertad que tiene chi cuadrado. Por eso es que también, ¿cuál es el parámetro de una t-student? Los grados de libertad, igual que el parámetro de una chi cuadrado son los grados de libertad. Y bueno, acá no hay ningún problema en cuanto a el campo de variación de t, igual que cualquier variable aleatoria puede tomar valores, cualquier valor real. Y lo que tiene la distribución t-student es que es una función, es una distribución simétrica, igual que la normal. O sea, la función de densidad es simétrica. Y la esperanza de cualquier t-student es 0. A ver, acá está. Acá tienen distintas funciones de densidad de una variable t-student. De 1 grado de libertad, la que está en rojo, 2 grados de libertad, 3 grados. Entonces, fíjense, a medida que va aumentando, tiene la misma forma, si no es más punteada, por decirlo así, más pronunciada. Y bueno, lo que tenemos, o sea, ¿dónde radica la importancia de este student? Ya que chi cuadrado era para poder estimar la varianza de una población. Este student se utiliza a la hora de estimar la media poblacional cuando la varianza poblacional es desconocida. Están entonces estos dos a la hora de hallar valores de la variable t o de la variable chi cuadrado. Vamos a tener que recurrir a tablas que ya tienen, creo que en el Drive, ¿sí? Bueno, después a medida que van avanzando vamos a mirar distribución. Vamos a ver entonces ahora si vemos la distribución de la media muestral y la distribución de la proporción muestral. Bueno, ¿cuál sería la distribución de la media muestral? Se consideran dos casos, siempre considerando obviamente una muestra aleatoria de una población. Si no conocemos la distribución de la población, bueno, a ver qué les dice ahí. Ustedes ven que, dada una población cualquiera, se pueden presentar dos casos siempre y cuando la muestra que se seleccionen sea pequeña. Estos dos casos, el 1 y el 2, son para cuando la población, o sea, el tamaño de la muestra que seleccionen es pequeña, porque si ustedes van a seleccionar una muestra lo suficientemente grande, que saben ustedes que esa muestra ya es aproximadamente normal, y a la hora de calcular la probabilidad de que la media muestral tome cierto valor, sea mayor, menor, entonces ya trabaja directamente como una normal. El caso 1 y el caso 2 que les estoy por mostrar es cuando ustedes seleccionan de la población muestras pequeñas, dependiendo de que elijan con reemplazo o sin reemplazo. Entonces, extraigo una muestra de una población lo suficientemente pequeña y lo extraigo con reemplazo. O sea, ¿qué significa? Extraigo, observo que el elemento vuelve a la población. Selecciono, observo, o sea que son independientes las extracciones que ustedes realizan.
Incluso pueden obtener el mismo elemento al extraer por segunda vez o al extraer por tercera vez. ¿Está? ¿Cómo se calcula? Entonces vamos como para que entiendan. Estos son valores previstos, después vamos a ver lo que significan los valores previstos. Tome este ejercicio. Uno de los del práctico. Se extrae una muestra aleatoria tamaño 2 con reemplazo de una población que consta de 5 números pares. La población ya es pequeña también, no es muy grande la población, 5 elementos no tiene la población, pero se hizo como para que entiendan lo que significa población pequeña, extracción con o sin reemplazo. Se trae una muestra aleatoria tamaño 2. Significa que yo voy a ir seleccionando de esa población de 5, 2 elementos. Con reemplazo. Entonces son, imagínense, en la una hay 5 bolillas. Numeradas 2, 4, 6, 8 y 10. Obtenga la distribución de la media muestral. Entonces van a tener que extraer 2 y sacar la media para obtener los valores que asume. Porque acá les puse los valores que asume la media muestral. ¿Sí? Fíjense si entienden la distribución de probabilidad porque ustedes tienen. Acá puse que el cardinal del espacio muestral es igual a 25 porque imagínense, en la primera extracción ¿cuánto pueden haber? Puedo sacar el 2, puedo sacar el 6, el 8 o el 10. Puedo sacar 5. Y por cada uno de esos 5, ¿cuántos puedo sacar en la segunda vez? 5 también, porque si sale 2 la primera vez, la segunda vez como es con reemplazo, la segunda vez que puede ser de vuelta 2, 4, 6, 8, 10. Lo mismo pasa con los otros 4. Entonces, la primera extracción pueden ser 5 números cualquiera. 5 de esas bolillas cualquiera. Pero la segunda vez, ¿cuánto pueden haber? Y si hay 5 por cada uno de los 5 que dio anteriormente, 5 por 5, ¿cuánto es? 25. Muy bien, entonces, X raya. ¿Cuáles son los valores? Fíjense que acá pongo X minúscula, raya, pues son los valores que puede asumir la variable. La variable media muestral. Entonces puedo asumir el 2. ¿Por qué? Porque si saco el 2 la primera vez, saco 2 la segunda vez. La media de 2 y 2, ¿cuánto es? 2. Si saco 2 la primera vez y si saco 4, la media, ¿cuál es? 3. Pero si saco 4 primero y después 2, la media, ¿cuánto es? 3. De ahí que yo puse que si X raya toma el valor 3, ¿cuál es su probabilidad? 2 de 25. Entonces vayan viendo esto y díganme cuáles serían la probabilidad de 8, que la media tome el valor 8, porque hasta el 10 puede tomar. Vayan viendo todas las combinaciones posibles y le van a salir que la media muestral puede tomar el valor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué pondría acá? En el 8, en el 9 y en el 10. La probabilidad de que la media sea 8, la probabilidad de que la media sea 10.
4 sobre 25 más 8 por 3 sobre 25 más 9 por 2 sobre 25 más 10 por 1 sobre 25. ¿Sí? Acá es 3 sobre 25, acá es 2 sobre 25 y aquí es 1 sobre 25. ¿Sí? ¿Cuándo la media va a ser 8? La media va a ser 8 cuando relación del 8 salga el 8 la primera, salga el 8 la segunda. O cuando salga 8 la primera, 10 la... no. 6 la primera, 10 la segunda, bolilla, o si la primera sale 10 y la segunda sale 6. O sea, ¿cuántas posibilidades que la media sea 8? Son 3 de un total de ¿cuánto? 25. Que la media muestral tome el valor 9, va a ser 2 sobre 25. ¿Por qué? Porque va a ser que la primera bolilla saque 8 y la segunda 10, o que la primera salga 10 y la segunda 8. 2 de 25. Y la única forma que la media sea 10 es que la primera y la segunda sea 10. Y bueno, y acá directamente sin hacer ningún cálculo digo que esto es 6. ¿Por qué? Porque se ve claramente en la distribución de probabilidad. Puedo poner todo esto, pero veo claramente que es 100. 6, porque si ustedes miran es simétrica esta distribución. Fíjense, este sería 6, es 5 sobre 25. 5 y 7 tienen la misma probabilidad, que están a la misma distancia del 6. 4 y 8, que están a la misma distancia del 6, tienen la misma probabilidad. 9 y 3, 10 y 2. Entonces ya con solo ver si la esperanza matemática tiene la misma idea de la media aritmética como centro de gravedad, punto de equilibrio, entonces tienes ahí el punto de equilibrio 6. Y bueno, y para sacar para encontrar la varianza utilizo esta fórmula de cálculo. Esperanza de el cuadrado de la variable, que en este caso es la media muestral, menos el cuadrado de la esperanza de la media muestral. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual, todo lo mismo, pero elevado al cuadrado, ¿quién? El valor que asume la variable. O sea que esto va a ser igual, vamos a... Acá voy a hacer lo siguiente. 1 sobre 25 es factor común, para no ser tanto. Entonces traigo como factor común 1 sobre 25. Y eso multiplico, abro paréntesis y sería 2 al cuadrado por 1. Bien. A es elevo al cuadrado y multiplico por el numerador nomás, porque 1 sobre 25 saqué como factor común. Después vendría 3 al cuadrado por 2.
Después vendría 4 al cuadrado por 3. Y otra que es 5 al cuadrado por 4. Después viene 6 al cuadrado por 5. 7 al cuadrado por 4 otra vez. Ocho al cuadrado por 3. ¿Y qué me queda? 10. 9 al cuadrado, bueno, aquí dice que había un 2. 9 al cuadrado por 2 más 10 por 1 al cuadrado, 1. Y bueno, ahí sacan la esperanza de x del cuadrado, la esperanza de x raya al cuadrado. Y una vez que tengan ese valor, lo ponen acá, menos 6 al cuadrado, que es 36, y obtienen la varianza. Bueno, supongo que ya está. Bueno, entonces vemos el otro. Bueno, ¿qué son los valores previstos? Los valores previstos son, de acuerdo al teorema del límite central, dice que la esperanza de x raya es igual a la esperanza de x y que la varianza de x raya es igual a la varianza de x dividido el tamaño de la muestra. Pues bien, los valores previstos significa de que hallen la esperanza y la varianza de la media muestral no a través de su distribución, sino a través de la distribución de la variable aleatoria. Eso es lo que nos dice los valores previstos. Entonces, para usar los valores previstos tienen que hallar la distribución de la variable aleatoria x que ha asociada a la población. Entonces, la población estaba formada por esas 5 bolillas numeradas 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, ¿cuáles son los valores que al extraer, qué valores pueden tener ustedes? 2, 4, 6, 8 y 10.
sea, si yo defino la variable aleatoria como la variable que indica el número que está escrito en la bolilla. ¿Cuál es el número? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Y cuál es la probabilidad de que yo seleccione cada una de esas bolillas? Un quinto, o sea, es una distribución uniforme discreta. X. X, ¿qué tipo de distribución tiene? Uniforme discreta. Y al ser una distribución discreta, la esperanza es 6 también, porque es simétrica. Una distribución tanto continua como una distribución uniforme, tanto continua como discreta, son simétricas. Si ustedes hallan la esperanza de la variable aleatoria y empiezan a hacer 2 por un quinto, más 4 por un quinto, más 6 por un quinto, más 8 por un quinto, más 10 por un quinto, les va a dar 6. Tiene que dar 6. Y la esperanza de x raya, bueno, 2 al cuadrado por un quinto, o sea que acá sí extraigo como factor un quinto porque es el valor que asume la variable por su probabilidad y así voy sumando cada producto y esa es la esperanza de x. Y la esperanza de x cuadrado es elevar al cuadrado el valor que asume la variable y multiplicar por su probabilidad y así ir sumando de manera continua. Entonces sería, voy a sacar como factor común un quinto y va a quedar 2 al cuadrado al cuadrado más y sería 4 al cuadrado, bueno, vamos a empezar a hacer nomás 2 al cuadrado 4 más 4 al cuadrado 16 más 6 al cuadrado 36 más 64 más 100 igual. Y sería un quinto 20 me da por un lado más 100 por otro lado más 100 44. Entonces esto va a ser igual a 44 menos 36. Y esto es igual a 8. ¿No? Muy bien. De acuerdo a los valores previstos, la esperanza de x a raya igual a la esperanza de x. ¿Cuánto dio? 6. ¿Coincide con haber sacado la esperanza de la media muestral con su distribución? Sí. Vamos a ver la varianza. Es la varianza de x, que es ¿cuánto? 8. Dividido el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra fue 2. 4. No sé si en el caso anterior dio 4. Acá la varianza dio 4 cuando hicieron este cálculo. Porque acá estamos obteniendo los parámetros en función de la distribución de la media muestral. Entonces acá dio 4. ¿Dio 4 o no dio 4? ¿Dio 4 o no dio 4? Sí, muy bien. ¿Y pi al cuadrado no es 100? Acá es 100, ¿eh? ¿Me dio 100? ¿Pi al cuadrado? Acá. 10 al cuadrado 100. ¿Está? Y a ver,
Ah, no, creo que tenían el otro. Oh, sí. Acá. La muestra vuelve a ser pequeña, pero ahora se selecciona la muestra sin reemplazo, o sea, se extrae una bolilla y no se la vuelve a colocar dentro de la urna. O sea que si salió 2 la primera vez, no puede salir 2 la segunda vez. Entonces hay cinco resultados posibles menos que el caso anterior. No va a poder salir ni 2 2 ni 4 4 ni 5 5 ni 6, ni, no, 5 5 no era, 6 6 8 8 10 10. Entonces, y el problema decía idem anterior, pero sin reemplazo, entonces ahora no puede haber ni 2 2 ni 4 4 ni 6 6 ni 8 8 ni 10 10. Entonces, el espacio muestral ahora está compuesto por 20 resultados posibles. De manera que esta columna no va a estar más. Ay, eliminar, eliminar columna. Ni 10 10 tampoco va a salir, por lo tanto, X no va a tomar el valor, no va a asumir el valor 10, ni el valor 2. Quiere decir que ahora tenemos que calcular la probabilidad de que la variable media muestral asume estos valores. 20. Que salga el 3. Recuerden que tenían estos 2 4 6 8 y 10. Vamos a poner esto. Y extraigo dos tamaños de muestras 2. Ahí está. 2 4 6 8 y 10 son los que integran la población. Que salga el 3. O sea que la media o el promedio sea 3. Es que salió 2 4 o 4 2. ¿Y puede salir más o no? No, ¿verdad? 2 y 4 o 4 y 2. Entonces sería 2 sobre 20. Que salga 4. Y que salga 4 es 2 6. 2 más 6 8. Que es la mitad 4. O 6 y 2. 2 6 o 6 2. Y da más, ¿verdad? 2 de 20 también. Que salga 5. Y que salga 5 es 2 con 8. Me estoy olvidando algo yo acá. No. 2 con... que salga 5 es 2 y 8, 8 y 2, 4 6 o 6 4. 4 de 20. Vayan viendo si por ahí no me estoy olvidando algo, ¿eh? Que salga 6. Que salga 6 es 2 con 10, 10 con 2, 4 8, 8 4. 4 20 también. 4 de 20. ¿Vamos bien o no? O olvidé algún 6. Porque sería 12, me tiene que salir. Salga 7. 10 4 y 4 10. Si por ahí ven que me he olvidado algo, me dicen, ¿eh? La cuestión es que yo después voy a controlar sumando todo y me tiene que dar uno.
Ah, este. Sí, tenés razón. Este. Profe, Sí. en el de profe una pregunta. Ahí. 7 dijo el de 8 y 6. No me olvidé cerrar el paréntesis. A ver, 8. Que me salga 8. A mí se me hace que me está faltando algo, pero no sé cuál. El 8 es 2, es 10, 6 y 6, 10. 6, 10, 10, 6. 2 también. Que me salga 9, 2 también. Porque es 8, 10, 10, 8. Y a ver, ¿me sale uno de estos? 2 más 2, 4. Más 4, 8. Más 4, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sí, me aparece a mí. Está incompleto eso. Nos suma 1. ¿Dónde estaría? ¿Dónde faltaría? Profe, ¿me escucha? ¿Qué opino? ¿Dónde está el error? Hay 2 que andan por ahí que no agregué. A ver si la encuentran. Exactamente. Faltan 2 más. Exacto. Entonces faltaría acá. Ahí. 4. El 8, 6, 6, 8, 4, 10 y 10, 4. Y ahora sí suma 1 todas las probabilidades. Sí, porque 3 por 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sí, 20 sobre 20, 1. Y bueno, fíjese, es simétrica, ¿eh? A la vista nomás ya se va, que es la media tiene que darle 6. Porque miren, hay simetría en la instrucción. En el medio está 6. El punto medio, digamos, el valor central de los valores que asume la variable 6, que es 420. Y todo lo que distan, equidistan, los valores que equidistan de él, tienen probabilidades iguales. Entonces es simétrica. Por lo que la esperanza es 6. Bueno, la esperanza de x raya al cuadrado se saca de la misma manera. 2, 3 por 2 sobre 20, más 4 por 2 sobre 20, más 5 por 2 sobre por 4 sobre 20, más 6 por 4, y bueno, y acá lo que pueden hacer para que no sea tan largo es 1 sobre 20 por, y empezar a multiplicar 3 por 2 más 4 por 2 más 5 por 4 más 6 por 4 más 7 por 4 más 8 por 2, 9 por 2. Pero le vamos a ir poniendo el cuadrado.
el B al cuadrado de todo acá. Sería, entonces, vamos a ir poniendo ya los cuadrados. ¿Sí? Entonces acá pongo 2. Acá pongo 5 al cuadrado. Esta sería 6 al cuadrado. Eh, 7 al cuadrado, ¿verdad? 8 al cuadrado. 9 al cuadrado. Ahí. Y calculan la varianza. Toman este valor menos 36, que es 6 al cuadrado. ¿Sí? Y fíjense que yo tomé acá. Vamos a poner este y este vamos a copiar para poner acá. Si sacan con valores previstos, sale lo mismo, ¿eh? Valores previstos. Con valores previstos tienen, siempre que quieran aplicar o calcular los parámetros de la media muestral mediante los valores previstos, recuerden que tienen que trabajar con la distribución de la variable aleatoria que representa la población. ¿Qué quién es? Esta, es la misma. Es la misma que el ejercicio anterior. La varianza del E a que es igual a 8. Entonces van a tener que coinciden, pero salvo que tienen que hacer algo para la varianza. Acá. O sea, la distribución de la variable de la población es la misma en ambos ejercicios. Y bueno, la esperanza de X raya, si miran el problema de anterior, la esperanza de la variable aleatoria que era igual a 6. Y la varianza era 8. Muy bien, 8 ponen ustedes. Pero miren, vamos a poner primero aquí. 8 dividido 2 porque miren, hay un factor de corrección. Este factor de corrección, el hecho se da porque se realiza las extracciones sin repetición, o sea, sin reposición. Y cuando el tamaño de la muestra es muy grande, ya esto es prácticamente igual a 1. Por esa razón es que cuando la muestra es muy grande, el que yo extraiga con o sin reposición no tiene sentido. Porque miren, cuando n es muy grande, porque acá ustedes están sacando a la población, le están sacando 1, ¿verdad? Entonces esto se hace prácticamente igual a 1, se aproxima a 1. Porque este va a crecer, digamos, si la muestra es muy grande, esta diferencia se va haciendo más pequeña. A ver, ¿cómo decirle? Como que
No, tendría que mostrarle con un ejemplo. Bueno, vamos a ver si puedo hacer una simulación para la próxima clase. Acá, fíjense. 8 es la varianza de la población. Acá. La varianza de la variable asociada a la población. Que sacamos 8. Si se realiza sin extracción, la varianza de la media muestral de esta muestra pequeña, habiendo hecho muestras pequeñas, va a ser igual al cociente entre la varianza de la variable asociada a la población dividido el tamaño de la muestra por ese factor de corrección. ¿Qué dice acá? ¿Viste una cosa? Espero que no. Ah, está bien. No tengo idea, que no se me mezclaron las filminas. No tengo idea qué este es el que estábamos haciendo. ¿Por qué salió este? ¿Este? Ah, corté y pegué en otro lado. Bueno, no importa. La varianza es este. No sé qué está haciendo acá, pero copié y pegué en otro lado. Acá, la esperanza de X raya es 6. Lo mismo, cumple con la esperanza de X igual a 6, que vimos en el ejemplo anterior. La varianza de la, va a ser la varianza de la variable de la población es 8 dividido 2 por, y esto pongo entre paréntesis, por el tamaño de la población, que es 5, menos 2, que es el tamaño de la muestra, dividido n-1, que es 4. Y esto me tiene que dar exactamente igual a lo que les digo acá. O sea que es 8 dividido 2, 4, por 5 menos 2, 3 cuartos. 3. Yo no sé si acá le dio 3. A ver. 9, vamos a ir haciendo el 9 por 2, 18, más 16 por 2, 32, más 5 al cuadrado, 25, por 4, 100, más 36 por 4, más 7 por 7, 49 por 4, más 8 por 8, 64 por 2, más 9 por 9, 81 por 2. Dividido 20, 39, ¿no? 39 menos 36. Y esto sí es igual a 3. Bueno, este cambia. Me encanta porque cambié de lugar la femina, no tengo idea cómo, pero bueno. Esta, ojo, cuando se extraen muestras pequeñas, teniendo en cuenta si se realiza con o sin reposición. Cuando ya se extrae de una muestra lo suficientemente grande, ya no tiene sentido hablar de con o sin reposición. Solamente muestra pequeña es lo que yo les pongo la diferencia en extraer con o sin reposición. Muestras grandes, por ejemplo, viene acá, acá.
Si n es lo suficientemente grande y coloco n mayor a 30, podemos aplicar el teorema central del límite o teorema del límite central. Y sin importar de qué distribución venga, la media muestral es aproximadamente normal con estos parámetros. Por eso que en los problemas de la guía, a ver, vamos a ver acá, veamos esto. No es positivo acá. Por eso que en este, por ejemplo, en este ejemplo, que es un ejercicio, le pongo ejemplo. Fíjense, no dice nada de que se hace con o sin. No interesa. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra, fíjense, por acá tiene que decir, muestra aleatoria de 50. Es ya una muestra considerada grande. Entonces yo no voy a hablar ahí de que con o sin reposición. Si fuese menor que 30, dependiendo también de cuáles son los parámetros, bueno, ahí sí podría hablar si n igual a 3, si n igual a 4, entonces ahí sí hablo de extracciones con o sin reposición. En este caso directamente ustedes tienen que decir, en este caso, X, variable aleatoria que indica la concentración de hierro en el suero de hombres sanos. ¿Sí? X tiene distribución normal, eso es lo que dice ahí, distribución normal de parámetros mu, voy a poner de parámetros normal con mu igual a 120, vamos a copiar todo esto, tenemos acá, y tenemos varianza igual a 225 varianza igual a 225. O esto porque vamos a... ¿Sí? Entonces, la media muestral, ¿qué parámetros va a tener? La distribución de la media muestral, o sea, de la variable aleatoria media muestral. Va a tener la misma media que la variable X, pero la varianza va a ser igual a 225 dividido 50 para el ítem A. Suponiendo que esto dice A y B, acá dice A, B. Entonces en el ítem A, si yo tengo que trabajar con la media muestral, va a ser, vamos a copiar, va a decir entonces que la media si quiere hacer un conjunto de una vez, no. La media tiene distribución normal con el mismo parámetro, o sea, con la media igual a la de la población, con la media muestral, la media de la media muestral coincide con el de la población,
Y la varianza va a ser igual a sigma al cuadrado dividido n. Dividido n, que en este caso es 50. O sea que sería 225 dividido 50. Creo que dice 4,5. ¿Está? Entonces con eso trabajo, porque ¿qué es lo que me pide? Me pide que... Vamos a ver un poquito más grande. Ahí. ¿Qué pide? ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 50 hombres sanos proporcione una media entre 115 y 125? Entonces, ustedes van a calcular, insertamos, es la probabilidad de que la media muestral es entre 115 y 125. Entonces, 115 menor o igual que la media, o sea que la media muestral esté entre esos valores, o sea menor o igual que 125. Y bueno, ¿qué saben? Bueno, que es aproximadamente normal con estos parámetros para poder calcular y de esa manera usar la tabla de la normal estándar. Voy a tener que estandarizar. Y eso es lo que hacemos ya. De entrada, estandarizamos que va a ser igual a qué? A 125 menos la media de la media muestral, que es 120, dividido la desviación típica de la media muestral, que es raíz cuadrada de 4,5. Porque eso me dio 4,5, ¿no? Entonces sería 225 dividido 50, 4,5. Entonces la desviación típica es raíz cuadrada de 4,5. Menos, o sea, procedo a hacer lo mismo que hacía con cualquier normal. Estandarizar para así poder usar la tabla. 115 y esto es igual y esto es igual, y a ver a qué me queda, 125 menos 120, 125 menos 120 dividido raíz cuadrada de 4,5 me da aproximadamente 2,34. O sea que phi de 2,34 menos phi de 115 menos 120 dividido raíz cuadrada de 4,5 menos 2,36 más o menos me da, menos 2,36. Busco esto en tabla, busco esto, resto y obtengo el resultado de la probabilidad buscada. Y el otro le planteo B, para que todos se hagan. Dice insertar ecuación. ¿Cuál es el tamaño mínimo de muestra a tomar si se quiere que la probabilidad de que la media esté entre esos valores sea mayor que 0,90? Yo copié bien esto. A ver.
si no me copié mal. No, a ver. ¿Cuál es el tamaño mínimo de muestra a tomar si se quiere que la probabilidad de que la media esté entre esos valores? Bueno, yo entiendo que la probabilidad de que la media, vamos a copiar esto, ahí, entre estos valores, entiendo entre A y B, me parece que va a ser en otra fórmula. Cortemos, pongamos otro. Este. Y a ver qué dice. La probabilidad de que la media esté entre esos valores sea mayor a 0,90. ¿Así? No estoy entendiendo la pregunta. Me quedan a decir a mirar de vuelta esto. Tamaño mínimo de muestra. Acá va a estar la muestra. Sigma parado de 225 sobre n menos 120. Acá va a estar A, acá va a estar B. Entre esos valores, ¿será que A y B estarían en la misma? La probabilidad de que la media esté entre estos valores sea mayor que 0,9. Mayor, entonces, a ver. X haya entre A y B sea igual a 0,9. La probabilidad de que X haya esté entre esos dos valores sea superior a 0,9. Bueno, hasta ahora le veo así porque el mayor no me... Tendría que ver ese problema. No le estoy entendiendo. No estoy comprendiendo la consigna de ese problema. A ver si lo pienso gráficamente, es una normal. 0,9 por el área bajo la curva fondo. La probabilidad de que X haya sido entre esos valores sea superior a 0,9. Bueno, con este voy a comenzar la clase que viene. El martes comenzamos con él. Con la probabilidad de que X raya esté entre esos dos valores, porque hasta ahora no me cierra como... Lo voy a ver gráficamente. Y veo qué significa eso. No, estoy mirando, pero no copié bien el problema.
voy a mirar a ver si es que puedo sacar también, si no, no, o si no está bien redactado, el problema es, si está bien le digo la próxima. Con este comenzamos entonces. Y vamos a ver. Y vamos a hacer otros que veo también que por ahí hay otros que dice también qué tamaño debería tener la muestra. Vamos a hacer vamos a hacer otro también, similar a este. Y la próxima terminamos en la parte de distribuciones muestrales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Y el martes vemos si tienen alguna duda de algún ejercicio. Recuerden que en el parcial, ¿cuándo quedamos? 19 creo que les dije, ¿no? A ver. 19, sí. El 19 va a ser el segundo parcial. Así que, si tienen alguna duda de variable aleatoria, el de los prácticos de variable, de modelo discreto, continuo, distribuciones muestrales, vemos el martes. Con los que tienen duda, después de la clase me quedo y vemos los ejercicios. Bueno, nos estaremos escuchando el martes. Hasta el martes entonces.